En la actualidad, hay más amos de casa, es decir, hombres que deciden por alguna razón, ya sea económica, de cambio social o por elección propia, dedicarse al cuidado del hogar y los hijos. Sin embargo, así como crece el número de encargados del hogar en México y el mundo, también aumentan los estigmas. Algunos los ven como personas que no quieren salir en busca de un trabajo. Los tachan de mantenidos, mandilones e incluso se pone en tela de juicio su hombría. Pero, ¿qué implica ser amo de casa? ¿Qué hay detrás de esta figura? ¿Por qué es aún cuestionado este papel? En algunos casos, los hombres llevan todo el trabajo a su casa, la que convierten en su nueva oficina. Esto lo hacen para ejecutar actividades domésticas, llevar la administración de los gastos del hogar y dar tiempo para apoyo escolar a sus hijos. Hasta la década pasada, diversos estudios calculaban que en México existían cerca de 500,000 de amos de casa y se registró que 1 de cada 10 hombres estarían dispuestos a estar en el hogar. En Diálogos en Confianza, hablaremos de cuáles son los pros y los contras de este cambio de papel en la vida de hombres y mujeres que tutelan los hogares mexicanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal y me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre, como todos los martes de familia aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con este tema que usted ya lo escuchó en este previo. Elegí ser amo de casa. ¿Cuántos prejuicios, cuántos estigmas? Vamos a definir qué es ser amo de casa. Vamos a tocar este tema tan importante en estos momentos que estamos viviendo. Ojalá que nos acompañen y quiero saludar y agradecerle muchísimo a Magdalena Alejo. Ella está en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Magdalena. Y ella va a estar alternando junto con Jimena Raya. Muchísimas gracias a ambas y también quiero saludar con mucho gusto a Azucena Celis, quien ya está muy pendiente de sus opiniones, de sus comentarios, de sus llamadas. ¿No estás así, Azu? ¿Cómo estás? Hola Leti, muchas gracias. Sí, ya estamos aquí desde hace rato que estábamos en el preview del Facebook Live. Ojalá ya se hayan pasado a esa transmisión, que ahora sí es la transmisión del programa. Recuerde que puede ser a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook, a través del en vivo de la señal nacional en la página web de El 11. Por supuesto, en el 11.1 de su televisión. Y recuerde que puede hacernos llegar todos sus comentarios para los panelistas, sus testimonios, si nos quieren contar la experiencia de algún amigo de ustedes mismos, sus opiniones y todo. Y también por el centro de contacto con la audiencia, que están muy pendientes de recibir todas sus llamadas al 55 51 66 40 00 y para que yo los pueda hacer llegar aquí a los panelistas. Así es. Vamos a estar muy, pero muy pendientes de todos ellos. Quiero presentar el día de hoy a nuestros invitados y quiero comenzar con Eduardo González Quintanilla. Él es médico familiar y maestro en terapia familiar y de pareja, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, contento de estar aquí con este tema que, como bien dices, es muy importante y gracias por la invitación. No, gracias por asistir aquí con nosotros a Diálogos en Confianza. También saludo con mucho gusto a José Alfredo Cruz Lugo. Él es comunicador y educador popular, especialista en género y masculinidades, director del programa Círculo Abierto para Hombres. Gracias, José Alfredo. Hola Leti, muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Tania Rocha Sánchez, ella es doctora en Psicología Social, terapeuta narrativa y especialista en estudios de género en la UNAM. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Leti, también ya puestísima para arrancar con el tema, ya con el previo, ya andábamos diciendo cosas interesantes, así que les invitamos a que se queden, ¿no? Así a charlar. Ojalá que se queden y bueno, este previo también se quedó ahí en Facebook, por si usted lo quiere ver, ahí se va a quedar. Bueno, pues vamos a comenzar. José Alfredo, ¿cómo definimos amo de casa? Yo decía que había una contraposición solo en el planteamiento, dado que no siempre es una elección. Es decir, en la inmensa mayoría de los casos es una consecuencia. Es una consecuencia por el nivel de desempleo o porque no me quedó otra más que dedicarme a las tareas domésticas, a los cuidados,
y a la corresponsabilidad del hogar. Y aquí estoy hablando de ellos y de ellas. Culturalmente aprendimos que ellas tenían que asumir las labores de cuidados, las labores domésticas. Entonces les llamábamos la ama de casa y la mirábamos por debajo del hombro. Es decir, como ya no me quedó de otra, incluso había señoras que a la hora de preguntarles a qué se dedicaban decían, yo no hago nada, yo solo soy ama de casa. Como si eso no fuera un trabajo. Es decir, ya había un menosprecio por el término. Empezamos a utilizar el término amo de casa pensando en una reivindicación social y todavía con cierta vergüenza. Tengo muy claro algunos estudios que hacíamos tocando a la puerta de casa en casa en varios estados. Propositivamente los hacíamos en la mañana porque salían señores literalmente secándose las manos, síntoma que habían estado lavando los trastes. Pero en la encuesta, en el momento que decía, ¿y usted a qué se dedica?, siempre respondían que estaban desempleados. Preferían decir que estaba desempleado antes de asumir que me dedicaba a las labores domésticas. Lo comentaba hace rato Raúl. Eduardo, perdóname. De manera muy clara, hay una vergüenza implícita que también he experimentado desde el propio cuerpo. Yo me ubico entre los que cerraban la cortina a la hora de lavar los trastes, no me fuera a ver mi vecina. Sí implica una renuncia y un asumir que salgo del closet para apropiarme de un espacio social, de un espacio cultural en el que no he sido entrenado, aprendido, pero que si lo incorporo, lo puedo habilitar y me puedo convertir en excelente cuidador, que me gusta más el término que el de amo de casa. El de corresponsable de los cuidados que el amo, porque no es amo de nada o de casi nada. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Bueno, dos cosas. Una es algo que también decía Tania, es complicado el tema porque genera dos cosas. Genera primero en los hombres que se dedican al cuidado en el hogar, ¿sí? Hay esta mirada de aplauso, ¿no? Porque, wow, ¿no? Porque, mira, lo hace. Entonces, vas a la escuela con los hijos y alguna vez, ¿no? Toca ver al hombre que llega se le aplaude, un aplauso para el papá. Y las mujeres que van a todas las juntas, no hay esto. Entonces, hay esta mirada primero como de privilegio, como de reconocimiento, pero también existe esto que decía Alfredo, este prejuicio, ¿no? Que a veces está también, como bien decía, en la propia voz del hombre. La primera voz que prejuicia el trabajo en casa es el de los hombres mismos, ¿no? Que empiezan a sentir que se descalifica o que los otros hombres, la familia, hay un prejuicio sobre esta actividad, ¿no? Porque es cierto, hay una devaluación del trabajo porque como no es remunerado, porque no genera, como no es reconocido, ¿sí? Parece no tener ese valor. ¿Sí? Entonces, tiene un valor menor para las mujeres, pero resulta que tiene un valor doblemente menor cuando es el hombre, porque se supondría que no tendría que hacerlo en esta construcción de identidad, ¿no? Porque aquí tendríamos que entrar a cómo se construye esta identidad de género, cómo nos construimos varones y cómo nos construimos mujeres, ¿sí? Y entonces, en esta construcción, ¿sí? Siempre recordemos que la masculinidad como la feminidad se construye con prácticas, con conductas, con pensamientos. Las mujeres son construidas, ¿sí? Desde este género para los otros, ¿sí? Y nosotros somos construidos para sí, ¿sí? Entonces, en esta construcción de prácticas, los hombres vamos aprendiendo una serie de conductas y demás que nos alejan, que necesitan ser para los otros y las otras, ¿sí? Una mirada masculina, de hombría, de virilidad, ¿sí? Que nos aleje de lo femenino y de las cosas de las mujeres, ¿sí? Entonces, tratamos de hacer, cada vez que tenemos que plantear nuestra identidad, planteamos conductas, palabras que nos alejen de esto, ¿sí? De esta visión binaria de ser hombre y ser mujer, ¿no? Como es mejor y más fuerte o diferente y mejor ser varón que ser mujer, ¿sí? Entonces, cuando atendemos estas cosas que son mujeres, hay una doble, ¿sí? Minusvalía. Exactamente. ¿Sí? Entonces, y eso es un reto muy fuerte para los varones y también para las mujeres.
Sí, sin lugar a duda, lo vamos a hablar más adelante. Sí. Pero, Tania, esto lo vemos en casa. Por eso es que de repente se tienen que cerrar esas cortinas, porque en casa lo vimos muchos, el papá proveedor, la mamá ama de casa, la mamá que llega, el esposo y atiende como debe ser, ¿no? Como se debe atender a un hombre después de llegar de trabajar y como se debe atender a los hijos. Y las hijas pues ayudan a la mamá, ¿no? Y empiezan a educarnos de esta manera. Y en el momento que la mamá ve que el hijo está lavando los trastes, dice, ¿cómo es posible? Desafortunadamente todavía no es lo mismo. Claro que han cambiado muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque de repente las hijas empezamos a estudiar y empezamos a trabajar y empezamos a cambiar esa visión dentro de tu propia familia y decir, oye, mamá, tranquila, siéntate, mi papá se puede servir, mi papá se puede lavar, mi papá puede... Entonces es un trabajo también que muchas mujeres hemos realizado desde la escuela, desde empezar a estudiar, desde empezar a trabajar, desde empezar a tener una pareja y decir aquí las cosas van a cambiar. Pero todavía nos falta mucho por hacer. Sí, creo que es muy importante reiterar algo que ya señalaba José Alfredo en cuanto a hasta dónde es una elección o no, porque definitivamente muchos de estos cambios que podemos identificar en cuanto a cómo se reparten las tareas del hogar han sido resultado de las necesidades económicas, de las posibilidades de tiempo y laborales con las que las familias pueden enfrentarse, pero además también creo que es importante lo que comentaba Eduardo sobre el tema de la identidad y qué se juega para las mujeres y qué se juega para los varones a la hora de desempeñar estas actividades. A lo largo del tiempo yo me he dedicado a investigar justo el tema de los roles de género y en el último tiempo estuve trabajando con familias diversas, es decir, familias de 2 varones, familias de 2 mujeres, familias donde hay hombres bisexuales, por ejemplo, y me parece importante reiterar que incluso en esos espacios, con todo y que hay una apuesta por una educación diferente, incluyente, equitativa, se sigue notando el valor distinto que social y culturalmente se le da a las tareas del hogar y a las tareas de cuidado. Y que en ese sentido, pensaba con lo que comentabas, Leti, no solo es que lo veamos en casa, sino yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me tocaron todavía esos libros en la primaria que decían, mi mamá me mima, mi mamá me cuida, mi mamá lava los trastes, mi papá maneja, mi papá trabaja, y que desde ahí también se va construyendo este imaginario y que en el caso de estas familias en donde no solo por su sexualidad, sino también en el marco de roles, es decir, familias heterosexuales en donde ellos eran los que se dedicaban exclusivamente al hogar, comentaban las experiencias que tenían, por ejemplo, de pasar por viudos en las escuelas, ¿no? De decir, ay, pobre señor, mira, pues seguramente no tiene pareja, lo dejaron, lo abandonaron, por eso viene aquí a las juntas. Recuerdo una pareja en donde cada vez que llegaba la suegra, o sea, la mamá de él, tenían que montar un teatro, ¿no? Una ficción en su casa en donde cambiaban los roles cuando en realidad ella era la que se dedicaba al trabajo remunerado y no estaba en casa y ella a las tareas del hogar porque había un cuestionamiento y entonces me parece importante como insistir en cuál y por qué no le damos ese valor a estas tareas que incluso, y bien lo decía también José Alfredo, no sé por qué te cambié el nombre, perdóname. Que cuando hacía investigación y le preguntaba a las mujeres a qué se dedicaban, decían que a nada, ¿no? Y eso, o sea, la fecha, pues habla mucho de, insisto, la parte identitaria que nos asignamos, pero además social y culturalmente, qué valor se le da a eso. No se fomenta desde que somos chiquitos o chiquitas pensar que saber prepararnos de comer, tender la cama, limpiar la casa es parte indispensable del autocuidado. Por supuesto. Eduardo. Sí, y fíjate qué interesante esto, precisamente decía sobre los roles de género, y esta es construcción, es porque las mujeres son las que se dedican a esto. Esto es parte de
separarse de lo femenino y lo masculino, es denostar lo que hacen las mujeres, devaluar su trabajo, devaluar sus logros, su palabra, con ella no se negocia, ¿no? Entonces, históricamente, esta historia de devaluar el trabajo femenino, como era otorgado desde los roles de género, como las tareas, las conductas, decía, la identidad se construye con prácticas y pensamientos, con conductas. La conducta de las mujeres era a su práctica y por lo tanto era devaluada, porque tiene que ver mucho con esto de dominación, ¿sí? Los roles de género tienen que ver con dominación, con servidumbre. Entonces, desde ahí es por eso que se construye esta mirada de eso no vale, ¿sí? Lo hagan las mujeres o doble si lo hacen los hombres, porque se supone en esta identidad que los hombres hacemos otra cosa. De hecho, los hombres tenemos estas conductas y prácticas más masculinas cuando tratamos de tener de afianzar nuestra identidad masculina. Pero podemos tener prácticas de equidad igualitarias, ¿sí? Que son esto de lavar, etcétera, pero lo vemos, ¿sí? Desde lo relacional, nos conviene, está bien, etcétera, no como identidad, y ese es un problema, porque te pasa a ser un problema cosmético, un problema externo, ¿no? Y por eso decimos, por el momento, 2 años, 1 año, ahorita, en cuanto te encuentre, etcétera. Es un cambio no profundo, no de segundo orden, como llamamos, ¿no? Que son los que buscamos, decías tú hace rato en el previo, ¿cuánto vamos a tardar para un cambio profundo, real, ¿sí? De esto? Pues primero tendremos que apostar a que estos cambios no sean cosméticos, sino terminen siendo, y ahorita hablaremos de tal vez algunas líneas y formas para que esto ocurra. Perfecto. Y desafortunadamente en la pandemia, se hizo evidente que las tareas de cuidado recayeron de nuevo en las mujeres y las niñas, sobre todo, ¿no? Si me lo permiten, vamos a ver al respecto de esto, qué están opinando y comentando en redes, porque es muy interesante. Ahora sí que es el termómetro de las familias mexicanas, de su manera de ver las cosas y de opinar al respecto. Tenemos un comentario de Maite Pliego que nos dice, es un papel, el amo de casa, que no se le da el verdadero peso, tiene que verse como un trabajo, pero no como un trabajo menor. Jorge de Jesús en Facebook nos dice, hola, buenos días, es un buen tema a tratar y debe tener un salario, ¿o no? ¿Qué dicen los que saben? Bueno, es una pregunta, ¿o no? ¿Qué dicen los que saben? Tenemos también otro comentario de un adulto mayor, nos dice, tengo 66 años y me toca hasta lavar pañales. Lavaba trastes, daba de comer a mis hijos y jamás me dio pena decir que hacía labores domésticas. Hasta mi esposa, orgullosa, decía, él me ayuda en casa. Sin embargo, unos vecinos me decían mandilón, pero eso me hacía más fuerte y salía a barrer la calle para que les diera más coraje. Esto me recuerda a mi padre, a mi papá. Yo en casa crecí con que papá y mamá compartían las tareas del hogar, pero siempre mi papá estaba haciendo algo y siempre hacía bromitas como, ay, de mandilón, ¿verdad? Pero él lavaba los trastes, ayudaba a hacer la comida, salía a barrer el patio, la ropa, medio que, pues todo, o sea, es que como que todos hacíamos algo. O sea, yo no concebía que el papel de la mujer era hacer el quehacer, porque todos hacíamos algo. Pero efectivamente me hace recordar, mi papá también ya es adulto mayor, de más de 66 años, y justo yo creo que era un tema generacional, ¿no? Que se hacían la broma y entre ellos, pues tú eres el mandilón, pues sí, ni modo, me toca ser mandilón, pero siempre hacía la broma. O sea, es algo que ahorita me acordé. Siempre hacía la broma. Claro. Entonces, bueno, esto está como muy introyectado en las casas, en las familias mexicanas. Hay otro comentario en Facebook, nos dicen, es muy importante que los hombres se involucren y vivan en carne propia el trabajo tan pesado e interminable que es ser ama de casa. Y bueno, también les preguntamos en redes, en días anteriores, ¿qué piensan de que un hombre sea un amo de casa? Vamos a ver las diversas opiniones que juntamos de redes con los comentarios que nos hicieron llegar. Vamos a ver. Al preguntar en nuestras redes sociales ¿qué piensas de que un hombre sea amo de casa? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Dolores Nieto.
Una familia es un equipo y su éxito se garantiza cuando cada uno asume la responsabilidad de cumplir la función donde el equipo lo requiere, en casa, trabajando, preparándose para desarrollarse laboralmente. Es un hecho que la sociedad juzga, pero los únicos que pueden decidir son la pareja y tomar decisiones desde el amor y la responsabilidad. Víctor Orozco. Yo soy amo de casa por las mañanas y por las tardes soy empleado de una empresa. Pienso que hoy en día muchas mujeres y hombres hacemos ambas labores. Las circunstancias socioeconómicas y culturales lo demandan para seguir avanzando como sociedad. Antonio Jiménez. Absolutamente de acuerdo y muy posible. Yo ya lo fui una temporada y me hizo reconstruir mi posición en la pareja. María Trejo Arroyo. Estoy de acuerdo. Además, son excelentes realizando esas responsabilidades. BG Angie. Eso es un hombre en toda la extensión de la palabra. Yo educo hijos con valores y respeto hacia las mujeres. Equidad para hombres y mujeres. Maite Pliego. Qué bueno, es importante saber el trabajo que implica la casa y ellos también lo pueden hacer. Lili Olivera. Es una actividad que el hombre y la mujer pueden llevar a cabo. Dulce Belén. Excelente si es bajo un acuerdo mutuo en la relación, igual que si fuera mujer. Excelente si es bajo un acuerdo, sin olvidar que para cualquiera que ejerza esa gran labor que puede llegar a causar depresión si no se toman tiempos de recreación. Grace Gao. Habla del amor a su familia, el respeto a su pareja y gran ejemplo para sus hijos. Excelente. A mi Sol. Muy bien. Así empatiza con los quehaceres domésticos. En una ocasión mi esposo se quedó sin trabajo por un lapso de 4 meses y yo salí a trabajar y él se dedicó a los quehaceres, cuidando de nuestra hija pequeña. Y fue todo un éxito, ya que además cuidó a mi papá que sufrió un accidente. Todo funcionó de maravilla. Sue Álvarez. En la nueva sociedad que estamos formando lo miramos normal. Es parte de la evolución del ser humano en un mundo donde hombres y mujeres tenemos las mismas responsabilidades. Claudia Areli TJ. Excelente. Ocuparse de los asuntos del hogar y de los gastos en forma equitativa nos permite avanzar en la sociedad. Dejemos de fomentar el machismo y la misoginia. Vero Wonka. Si es mutuo acuerdo, perfecto. Está genial encontrar el equilibrio, los roles de género, un cisma necesario. Arturo Hernández Cortés. Mientras conviva y haga un rol funcional, está padre. La familia creo puede tener roles diversos, mientras haya paz. Está genial. Saludos cordiales. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron y que participaron. Gracias por responder a estas preguntas que realizamos a través de redes sociales en Diálogos en Confianza. ¿Con qué nos quedamos estas respuestas, José Alfredo? Estaba yo maravillado con los comentarios y también confrontado escuchando a mis compañeros, compañeras. Es interesantísimo revisar cuál es la raíz que nutre las palabras porque le dan vida a los conceptos. Entre ellos el asociado al término doméstico, que es una derivación que se le atribuía a las mujeres que habían sido domadas. De ahí se deriva dama. Es la domada, la domesticada. Como consecuencia, por ejemplo, se les distinguía a través de un elemento conocido como el yugus. Cónyuge es derivación de conyugus. Y era una especie de brazalete que se les ponía en la muñeca y que hoy se les conoce estéticamente como esclavas, pero servía para distinguir a quien era capaz de brindar servicios, no cuidados, no es lo mismo. Y decía yo que me confrontaba escuchar a mis compañeros y compañeras de manera personal, porque me acuerdo como de esta discapacidad que se asume como masculino para proveer cuidados, que viví también en propio cuerpo. Es decir, cuando yo me ocupaba, por ejemplo, de mi hijo pequeño, ¿no? Hoy tiene 17 años, era como una red que se ponía en el entorno de mujeres, asumiendo no solamente que no podía yo cuidarlo, sino que tenían que asistirme y que él podía estar en riesgo.
Entonces es un territorio en disputa que me tengo que ganar. Hoy yo cuento cuentos para infancias, trabajo con muchos niños y niñas, pero partimos de la duda de ¿será que puede acompañar su proceso? ¿Será que puede cuidarlos? Ya es sujeto de sospecha la identidad masculina en la disputa del territorio, que también es el cuidado. Efectivamente. ¿Sí? Si me permiten, vamos a ver este testimonio. Él es un influencer. Lo encuentra como @amodecasa. Y él nos cuenta, bueno, pues cómo es este rol que él lleva, comparte los consejos a través de redes sociales y él está feliz, ¿eh? Vamos a escucharlo. Bueno, para mí ser amo de casa es apropiarse del lugar en el que vivimos. Es convertir ese lugar en el que vivimos en nuestro lugar en el mundo, ese espacio al que siempre queremos volver, que sea nuestro refugio. De hecho, de ahí viene la palabra hogar. Es ese fueguito en el que se reúne la familia, en el que se siente tranquilo, se siente feliz, se sienten en calma. Así que eso para mí es ser amo de casa. ¿Por qué soy amo de casa? Bueno, soy amo de casa porque me parece que no hay forma de no serlo. Cualquier persona que viva en un espacio, sea como sea esa casa, un departamento, una casa, sea grande, chico, propio, alquilado, prestado, y sea como sea la familia o con quien viva, tiene que ser amo de casa. Ser amo de casa es apropiarse justamente de ese espacio en el que vivimos, así que no hay manera de no ser amo de casa. En lo personal no me ha sido difícil porque adquirí estos hábitos desde muy chico. O sea, para mí toda la vida esto fue así, desde la casa de mis papás, desde muy chiquitito, hasta ahora que vivo en pareja. Siempre ha sido así, en las distintas etapas de mi vida. Mi casa no es la casa de mis sueños, pero sí es la mejor versión de la casa que puedo tener. Y eso es muy satisfactorio, saber que tengo un lugar al que volver, en el que me siento cómodo, en el que estoy feliz, en el que estamos en familia, en el que las cosas fluyen, en el que tenemos tiempo para disfrutar de nuestras cosas, y la verdad que eso está buenísimo y es lo mejor de ser amo de casa, de haber podido hacer de mi casa mi lugar en el mundo. Bueno, para mí los principales sinsabores que enfrentan los amos y sobre todo las amas de casa, porque no sé cómo será en México, pero aquí en la Argentina el 73% de los hogares siguen teniendo a la mujer como principal responsable de las tareas domésticas. Si bien es cierto que los varones se involucran un poco más, no ha sido a la par de la inserción de las mujeres al mercado laboral. Las mujeres salen a trabajar, hacen un montón de otras cosas, pero vuelven a su casa y se tienen que seguir haciendo cargo mayoritariamente de todo, y sobre todo tienen lo que se llama la carga mental, que es tener que estar dirigiendo todo el tiempo y diciendo lo que hay que hacer. No hay una acción proactiva por parte de la familia, por parte de los varones. Entonces ese creo que es uno de los principales desafíos, dejar de entender las tareas domésticas como algo del mundo femenino, sino de todas las personas que habitan un espacio. Yo soy muy consciente de que, a pesar de que fui amo de casa toda mi vida y que esto para mí es natural, es cotidiano, es un hábito, yo sé que hace 10 años atrás no podría haber tenido una cuenta que se llame @soyamodecasa sin haber recibido del otro lado un montón de críticas, un montón de hate, un montón de mensajes de odio y demás. Y creo que eso es en gran parte gracias a las mujeres. Las mujeres hace, por lo menos acá en Argentina, hace un tiempo y en el mundo, así que también vienen luchando para romper estos estereotipos y para lograr la igualdad de derechos, y en ese lugar también a nosotros, a los varones, nos están permitiendo pararnos en otros lugares que tampoco antes teníamos permitidos. Muchísimas gracias. Ojalá lo sigan en sus redes sociales porque ya verá, para hombres y para mujeres, da unos consejos increíbles. ¿Qué opinan de eso? Sí, muy buenos. Varias cosas. Una, primero quisiera, lo que comentó Susana, retomar alguna de las cosas que ella comentó. Fíjate, decía, por ejemplo, que alguien comentaba, apoyo a mi mujer. Fíjense cómo el asunto apoyo, ayudo, ya dice es tuyo. Yo, en lo relacional, que decía, podemos tener estas prácticas, pero no son de identidad. Es como te ayudo a ti, te toca y yo participo, ¿no? Te estoy haciendo un favor casi, ¿no? Es un favor, es un colaboro, etcétera, ¿no? Igual varios han dicho lo mismo. ¿Sí? Y entonces desde ese lugar es donde es cosmético el asunto, ¿no? Lo otro que decías, eso que decía tu papá, porque la peor voz, ¿sí? Decía el de Soy amo de casa,
que además, cierto, da muy buenos tips. Sí. Él decía, bueno, los prejuicios y las opiniones contrarias, etcétera, son difíciles, pero las más difíciles es la propia voz, lo que le ocurrió a tu papá, ¿no? Soy mandilón, etcétera. Nuestra propia voz que nos dice, oh, sí, de verdad soy mantenido, no me toca, soy, etcétera. Ese es un reto y es un desafío para los varones, poder cambiar eso, reflexionar dentro de las etapas de transición y adaptación a este nuevo modelo. Parte de eso es la reflexión de la identidad masculina desde otro lugar, con otras prácticas. Así ¿sí? es. Pero creo que ya nos vamos. Nos vamos a hacer una breve pausa. Muy bien, hermano, ya ubica perfectamente. Oigan, pero antes de irnos a pausa, yo quisiera hacerles una pregunta y regresando me gustaría que me la contestaran. Esto que tú mencionas de yo mismo me pongo este tema, ¿cuál será el obstáculo más importante? ¿Lo que dice la gente o lo que sentimos nosotros o lo que pensamos nosotros? ¿Qué es a lo que se enfrenta un amo de casa? Regresamos después del corte. Un amo de casa es cualquier padre que es el cuidador principal y regular de sus hijos, mientras su compañera trabaja fuera del hogar. National At Home Dad Network, organización estadounidense de apoyo a padres cuidadores. La masculinidad hegemónica o dominante explica cómo los hombres mantienen los roles sociales de poder sobre las mujeres y definen todo lo que es femenino en una sociedad. Raewyn Connell, socióloga australiana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, antes de irnos a corte, yo les hice una pregunta. Tania, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta un hombre que decide ser amo de casa? Mira, creo que es difícil separar en esto que planteabas de si es la crítica externa o es la voz interna, porque al final una característica de la noción de identidad es que es social, es decir, poder pensarnos y definirnos y acotar quiénes somos está súper alimentado de las voces externas. Entonces, en realidad, parte de los obstáculos vienen desde ese cuestionamiento y estas expectativas que hay sobre lo que supondría ser hombre, un verdadero hombre, y qué se pone en juego entonces cuando no cumple cierto papel, es decir, el hecho de no ser la figura proveedora, el hecho de, y me parece interesante pensarlo, ¿no? Por ahí alguien en los comentarios que en el sondeo que hicieron decía, a partir de eso pude reposicionarme en la relación de pareja. Es interesante porque estamos hablando de que en estos roles hay una simetría de poder y que eso también cuestiona híjole, si yo soy amo de casa, ¿cuál es mi papel aquí? Entonces quiere decir que me mandan, ¿no? Que mi esposa, pareja, me domina pensando en una relación heterosexual y además bajo estas lógicas. Entonces creo que los retos se alimentan, por supuesto, de las expectativas, los estereotipos y toda esta construcción sociocultural, pero tienen una parte muy profunda en cuanto a ese significado y ese sentido que le vamos dando desde la infancia. Y decía también hace un momento, y creo que es importante ponerlo en la mesa, hasta dónde esta posibilidad de involucrarte como varón en estas tareas, ¿no? En este papel, está atravesado por el tema de la paternidad o el paternaje. Es decir, ¿qué pasa si no hay hijos o hijas? Porque pareciera que tener hijos o hijas justifica, ¿no? O de una manera como compensa el que yo me involucre en estas actividades. Y lo digo porque aquí viene otra cosa fundamental. Hay una naturalización o se ha naturalizado el que estas tareas las realizan las mujeres porque es una extensión del rol materno. Entonces, por eso insistiría en algo que ya han comentado mis compañeros,
de cuál es el núcleo o cómo se juega para las mujeres en contraste para los varones, de tal suerte que la vivencia es diferente y desde ahí esta idea de ayudo, colaboro, es apoyo, temporal, ¿no? Es por un rato, pero al final no define quién soy. Claro. Sí. ¿Tú qué opinas? Ay, perdóname. No. ¿Qué opinas, José Alfredo, acerca de esto, de lo que comentaba Tania? ¿Cómo pues se relaciona el rol de un amo de casa con la paternidad y con la construcción de la identidad masculina? Bueno, de inicio me parece vital la problematización que nos regala Tania, porque de alguna manera necesitamos pensar los cuidados desde la colectividad. Es decir, no está superditada el ejercicio de la paternidad, porque si no, ¿quién se hace cargo de nuestras infancias en situación de calle y de nuestros adultos mayores, ¿no? Además, una sola persona que carga todos los cuidados, o de otra, o de un sistema, o de una célula, es agotador. O sea, los cuidados no se pueden proveer si no es en red. Y necesitamos empezar a colectivizar los cuidados más allá del paternaje. Y por otro lado, esta asociación que parece inherente a la maternidad, porque ahí vamos a encontrar una de las grandes trampas del patriarcado. Asumir que por ser madres, entonces tienen que hacer todas estas prácticas por un lado. En cuanto a la construcción de las identidades, Badinter diría que los hombres construimos la identidad en tanto hacemos una negación de lo que asociamos que es ser mujer, ser homosexual y ser un niño. Entonces yo soy más masculino si no hago cosas que hacen las mujeres, si no hacen cosas que hacen o me acercan a lo que hace un homosexual o a lo que hacen las infancias. Pero además voy a buscar legitimidad frente a tres miradas. Mis ojos, los ojos de otros hombres y los ojos de las mujeres. Entonces, importantísima, yo diría en el mismo nivel, mi propia mirada como la de los otros hombres con los que estoy compitiendo un lugar y el de las mujeres. Todo eso está en disputa en la configuración de la identidad. Así es. Sí, pero algo que decía Tania que me parece importante es, y que ratifica Alfredo, esta mirada social, ¿sí? ¿Por qué naturalizamos que le toca a las mujeres? Porque socialmente esperamos que lo haga. Eso es lo que lo hace natural, porque esperamos que lo haga. Los hombres, ¿por qué no? ¿Sí? Porque la sociedad no espera que lo haga. Entonces los hombres no son cuidadores porque todos pensamos que no le toca hacer, que no lo va a hacer. No esperamos que lo haga. Y además no es capaz. No es posible que lo haga, etc. Y de las mujeres, ¿por qué esta naturalización? Porque en esta construcción de rol de géneros y demás, y de construcción de identidad, se espera que lo haga. De hecho, si no lo hace, hay una recriminación durísima, fuertísima, al no hacerlo, ¿no? Porque se espera, le toca, ¿no? Decían, como Dios manda que sea de las mujeres y que no sea de los hombres, ¿no? En esta construcción tan profunda que tiene que ver con estas frases, ¿no? También creo que hay otra cosa que me parece importante también de lo que decían. Decían dos o tres de los que opinaban, comentaban, yo vi que ese trabajo es difícil, es duro. Fíjense que ese es un camino. Cuando los hombres entramos a este territorio, que primero soslayamos y devaluamos y decimos, no es trabajo, ¿no? Decían, padrísimo, pues voy a jugar, voy a ver televisión, no voy a trabajar, ¿no? Porque pues, el trabajo es fuera, no dentro. Pero encontramos esto, ¿sí? Cuando podemos tomar la bandera del otro, ¿sí? Comprender y entender ese trabajo, ¿sí? Desde el dentro, podemos, comprendiendo al otro, comprenderme yo. ¿Sí? Entenderme yo, encontrar al otro y encontrarme yo. Y ese camino puede llevar a un género más democrático, menos de esta manera. ¿Sí? Entonces, este camino que estamos hablando, el amo de casa, el poder entrar a esta parte, creo que voy a dejar un poco para más adelante porque es un tema que creo que es importantísimo, si no, no se logra, pero este encuentro, ¿sí? De comprensión con el trabajo del otro, con el trabajo duro, decía Tania al principio, es fundamental para la vida social, y para la vida familiar, para la vida individual, ¿sí? Es
cuando lo encontramos, lo revaloramos porque ahora yo lo hago, ¿sí? Puedo comprender a la otra y puedo encontrarme a mí mismo también. Puedo resignificar las cosas. Entonces, este camino del trabajo de casa es un camino donde podemos tomar las banderas de la otra parte, de las mujeres, ¿no? Así es. Que han sido precisamente sometidas en ese lugar. Así es. ¿Querías agregar algo, Tania? Sí, es que estaba pensando en este chico que vimos y la perfección con la cual se ve su casa, ¿no? Ordenado, etiquetas. Y luego me acordé de Marie Kondo, que que fue mamá y que se rindió en cuanto a esta tarea de acomodar. Y eso me hace repensar de nuevo de qué formas se pueden habitar los espacios como el hogar y estas tareas en donde, tienen razón, está demostrado o evidenciado que las tareas de cuidado y domésticas tienen un carácter depresógeno para las mujeres. Pero salió alguna vez en una revista que lavar trastes, desestresa. Y recuerdo un amigo que decía, ay, sí, Tania, a mí me relaja. Y yo, no voy a decir palabras antisonantes, pero le decía, claro, sujeto, vives solo, seguramente tienes un plato, un cubierto y nadie está esperando que laves los trastes y nadie, que esto es muy importante, el trabajo de las mujeres en el espacio doméstico y de cuidado se vuelve invisible, de tal suerte que el día que se dice algo es cuando, ay, no lavaste los trastes, ay, no has limpiado, ay, no está la ropa tal. Entonces, o sea, me parece muy importante como no dejar de lado eso y cierro esta idea recordando algo que señala Marcela Lagarde. Las mujeres no solo maternamos en el proceso de maternar hijos, hijas, sino todos nuestros roles, incluso fuera del hogar, maternamos. Es decir, como profesora yo termino maternando a mis estudiantes. Quizá como lideresa en una empresa termino maternando. ¿Qué quiere decir esto? Es esta cuestión vital de cómo aprendemos como mujeres a ser para otros, servir. A servir, efectivamente. Sí, Vamos. Nada más, para cerrar esa parte, lo interesante es cómo a las mujeres son creadas para otros y los hombres para sí. Efectivamente. Cuando podría ser en estas construcciones para otros y para sí, no estoy y para tan sí seguro, y para Eduardo. Otros. Voy a diferir, porque es que yo creo que más bien es una masculinidad mazapán, diría yo. Sí. Parece que tiene solidez mientras está dentro de la envoltura, le quitas la envoltura y se desmorona. Claro. ¿Qué tan frágil puede ser que necesito buscar la legitimidad frente a los ojos de los demás? No estoy tan seguro que los hombres ya seamos para nosotros. No, a eso voy con la parte que dije que quiero hablar después, de una vez entonces, es la identidad, ¿sí? Mientras no tengamos, ¿qué construye nuestra identidad masculina? Esto lejanía de lo femenino, ¿sí? Este miedo a lo femenino, a ser afeminado, a no ser suficientemente hombre. Lo que decías, ¿sí? Entonces, cuando nuestra construcción de masculinidad tenga que ver con estas cosas, o sea, cuidar, ¿sí? Sea también una definición de masculinidad, ¿sí? Entonces empezamos a cambiar. Ahora sí es profundo, porque mi masculinidad tiene otra definición, otros identificarios, ¿no? Claro. Un caso nada más rapidísimo que a mí me enseñó mucho esto, fue un hombre que cuidaba, por su flexibilidad de tiempos, cuidaba a su hijo, y su hijo cuando cumplió 3 o 4 años pidió a Reyes Magos una carriola, un biberón, un bebé, pañales, etcétera, y toda la familia pegó el grito, no, por favor, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Porque es femenino, ¿no? Claro. Todo eso. Y yo decía, claro, pues sí, es lo que está el papel masculino es eso también. Cuando permitamos que esto es también identidad, entonces deja de ser mazapán. Exactamente. Porque mi identidad se está construyendo de nuevas identidades. Vamos a dejarlo, ahorita vamos a retomar este tema que está muy interesante, pero antes quiero presentarles esta entrevista que tuvimos con Nico Nogués y él nos habla de los cambios sociales ante, pues sí, la incorporación de las mujeres en actividades laborales. Bien, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, nos referimos a un tipo de idea predominante de la masculinidad que es la que, digamos, se impone o se establece como única posibilidad de expresar tu masculinidad. Esto es importante saberlo porque no es que estemos diciendo que solo haya un tipo de masculinidad en el mundo, pero sí estamos creyéndonos
que solo hay una forma de ser hombre en el mundo. Hay millones de hombres en el mundo que no se cuestionan si pueden haber otras maneras, y cuando no nos lo cuestionamos es cuando vamos simplemente reproduciendo esta idea imponente, dominante, que se conoce como masculinidad hegemónica, y es este modelo de estereotipos de género, en este caso de lo que se supone que tiene que ser un hombre, que vamos persiguiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, dicho simple, es la masculinidad que predomina en la sociedad sobre cómo se tiene que comportar un hombre, pero no necesariamente es la única forma. Deberían haber tantas formas de ser hombre como hombre hay en el mundo. Desafortunadamente, todavía en México y en Latinoamérica se conecta el ser amo de casa a ser básicamente lo que se conoce desde los estereotipos de género y la cultura machista como el mandilón, un hombre que no ha sido capaz de realizarse, digamos, en el ámbito público, porque dentro de esta cultura machista todavía tenemos esta idea de que el espacio público es el lugar de los hombres y el espacio privado íntimo es el lugar de las mujeres. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que muchas mujeres han roto esa línea de espacios estereotípicos del género. Muchas mujeres han ocupado el espacio público reivindicando desarrollarse profesionalmente, y nosotros como varones seguimos resistiéndonos a entrar en el espacio privado. Entonces lo que toca ahí es resignificar el espacio privado, darnos cuenta de que ser amo de casa no tiene nada que ver con expresiones como ser mandilón, sino que tiene que ver con asumir que cualquier persona es capaz de cuidar un espacio, una relación, unos hijos o lo que haga falta cuidar, igual que ellas, si son capaces de proveer y un varón y una mujer son capaces de proveer, una mujer y un varón tendríamos que ser capaces también de cuidar. Se suele temer a lo desconocido. Como no estamos en contacto con justo el cuidado de los afectos, lo íntimo, lo personal, me refiero desde la masculinidad dominante, desde la masculinidad hegemónica, nos está en contacto con eso. Básicamente hay un temor a todo aquello que no conocemos, ¿no? Entonces, un poco, no es que el temor sea ser amos de casa, el temor es no poder responder a ese estereotipo de género de la masculinidad dominante que nos dice que un hombre tiene que mostrarse fuerte, un hombre tiene que proveer, un hombre tiene que pagar las cuentas, un hombre resuelve, un hombre no pide ayuda, un hombre no es emocional, bla, 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 un hombre se mide en función de sus conquistas sexuales, un montón de cosas que sabemos todos que es así porque las hemos ido replicando a lo largo de nuestra vida y que no necesariamente... no es que temamos ser otra cosa, es que no conocemos o no queremos cuestionar si hay posibilidad de expresarnos de otras formas, y todo aquello que no conocemos normalmente es algo a lo que tememos. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a tener la segunda parte de esta entrevista. Pero bueno, ahora, esto que nos decía Nico, ¿cómo podemos o cómo pueden los hombres que eligen ser amos de casa desafiar estos estereotipos de género y, pues sí, la norma patriarcal que se tiene? Sí. Yo diría que un desafío importante es primero cuestionarnos y a partir de ahí problematizar, y luego a lo mejor nos alcanza para deconstruir o imaginar otros escenarios. Pero dudar es fundamental. Y ahí yo pondría en duda cómo enunciamos lo que estamos diciendo, porque si me lo está diciendo el señor blanco, barbado, guapo a través de la televisión, sí tiene un mensaje absolutamente colonizador sobre lo que estoy nombrando. Y hay que voltear a nuestras comunidades, a los usos y las costumbres, a las prácticas basadas en la colectividad, por ejemplo, en el buen vivir de los pueblos andinos, en el tequio, por ejemplo, en nuestras comunidades rurales, la guelaguetza oaxaqueña, que implica dar para recibir. Entonces, además de dudar, yo diría, hay que colectivizar y recuperar nuestro arraigo para ser cuidadores de vida. Es decir, de las plantitas, de los animalitos, de los seres, de los espacios, y no solamente trasladado a los servicios domésticos de los que podamos enumerar o requerir. Sí, yo diría igual, en ese sentido, yo creo que una parte es, bueno, a ver, los hombres podemos transitar de estas conductas y prácticas masculinas, en el sentido de contrario a lo femenino, ¿no? Mostrarnos como hombres, viriles, etcétera. Podemos también transitar por estas prácticas más equitativas, igualitarias, etcétera. Pero el asunto es que no solamente haya conductas, sino que resignifiquemos esas conductas. Que esas conductas signifiquen ser varón, ¿sí? Ser masculino. Cuando podemos hacer eso, entonces creo que podemos ir construyendo esto, porque
implica entonces desarmar la masculinidad que decimos o la que escuchamos, ¿sí? Para construir otra cosa, sin más que otras masculinidades, es desarmar la que existe en esta polaridad, ¿sí? De masculino-femenino, con ese miedo de rechazar todo lo femenino, que implica también lo emocional. Entonces, manejar mi emoción, mi miedo, tengo que manejarlo. Entonces, cuando lo desarmamos, lo que puede construirse, y creo que el asunto es un ser humano, alguien que pueda ver a alguien igualitariamente, ¿sí? Somos diversos, ¿sí? Pero iguales, donde efectivamente esta género democrático tiene que ver con el cuidado, por el cuidado de todo. Claro. Como bien decía Alfredo, el cuidado de los animales, de las plantas, de la naturaleza, de nosotros. Eso es un ser humano, claro. ¿Sí? Que lo vamos modificando con estos mensajes y construcciones de género, ¿sí? Pero ese es el ser humano. Entonces, si deconstruimos, permitimos esa parte. Entonces, implica desensamblar la masculinidad que conocemos, como bien dice, resignificar las cosas, y entonces estas conductas igualitarias, equitativas, etcétera, también son ser masculino, ¿sí? Y poder entonces deconstruirlo. Creo que ese es un poco el asunto. Muy bien. Fíjate, Leti, que aquí en redes justo están en una plática muy interesante, sus comentarios son muy interesantes, porque justo ellos ponen en la mesa que los roles sí se han estado cambiando y ellos empiezan a mencionar en qué lo identifican. O sea, por ejemplo, ellos mencionan, en casa no quieren cocinar, pero para trabajar de chefs, o sea, casi la mayoría son hombres y eso está bien visto, ¿no? También comentan, no les gustan lavar los platos, pero son muchos los hombres que lavan platos en restaurantes bien pagados, ¿no? O sea, como que comentan ese tipo de cosas. Hay una persona en YouTube, una chica que nos dice, yo sufrí el enojo de mi suegra cuando trabajaba en la construcción y mi esposo hacía trabajo doméstico. Entonces, si les parece bien, vamos a ver una cápsula donde tenemos a Enrique Iturraga, que nos cuenta cómo se hizo amo de casa y cómo lo lleva. Vamos a ver qué nos dice. Los miembros de la familia somos 4, incluyéndome, mi esposa y 2 hijos. Hace 4 años tenía un trabajo formal, se puede decir, el cual por las liquidaciones me tocó, lamentable o afortunadamente, y lo cual salimos. Eso llevó a una adaptación diferente, distinta en la vida de uno, ya que en toda la vida, en toda la carrera laboral siempre he trabajado para una empresa, y al momento que salimos de tal, se nos juntó la edad, nos juntó que ya no, y que ya quieren jóvenes las empresas, entonces ya era más difícil encontrar un trabajo o trabajar para alguien. Pasa por la mente de uno, pasa incertidumbre de qué vamos a hacer. Y empezamos a buscar trabajo, nos pegaba la edad, nos pegaba que ya las generaciones nuevas vienen más preparadas. Nos quedamos en casa para ver, en esa búsqueda, pues yo ya estaba ya en casa, establecido, y veía el nuevo trabajo que era hacer aquí, ¿no? Ayudar más en casa. Lo primero que hice como amo de casa fue lavar los trastes, que por cierto los lavé mal, hacer el baño y trapear una zona de la casa. Entonces, pues también no tuve capacitación para ello, obviamente, entonces eran puros regaños, ¿no? Hasta que ya lo pude hacer bien. El reto que pasamos fue el adaptarse como caballero, como en nuestro machismo, como una sociedad machisma en la que vivimos, fue decir, yo también hago cosas de la casa. Ese fue un gran reto compartirlo, pero una vez que lo compartes con tus amigos, no te das cuenta que no eres el único, porque todo el mundo empieza a levantar la mano diciendo, yo también lo hago. Entonces como que te das palmaditas de que, bueno, ya te sientes mejor porque todo el mundo lo hace, ¿no? No es nuevo, nomás que nadie lo expresa. Entonces hay que estar aptos al cambio, hay que ir hacia adelante y hacer limpiezas en la casa porque es nuestra casa, no debe ser nada de penoso y estar siempre positivos para ayudar a la pareja. Soy un hombre que se convirtió en multifuncional en tareas del hogar.
Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, por tu testimonio que nos hace reflexionar muchísimo. Tania, ¿querías comentar algo? Sí, que me parece fundamental, tanto en lo señalado como en la pregunta que hacías, la posibilidad de ser flexibles, ¿no? La posibilidad de reinventarnos y encontrar en este espacio otras formas de relacionarnos, no solo con las demás, sino incluso de cambiar la relación consigo mismo. Y creo que eso, en la cuestión de la construcción de la identidad masculina, es fundamental. Efectivamente, Tania. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Elegí ser amo de casa. Ojalá se queden con nosotros. Durante la pandemia, el INEGI informó que el 26.5% de los hombres dedicaron tiempo a las labores del hogar frente al 63.8% de las mujeres. El progreso en estos temas para los siguientes años es una perspectiva de tiempo. Por ejemplo, se estima que para este cierre de brechas o este cierre dispar que hay ahora en cuanto a roles de género, para que se cierren estas disparidades, algunas fuentes estiman que estamos en torno a los 100, 150 o incluso 200 años, más de un siglo, de momento en el escenario más optimista, para que se cierren estas brechas de roles de género y de responsabilidades en función del género. ¿Hay un horizonte temporal marcado? Sí, pero probablemente ninguna de las personas que están viendo esto lo vamos a ver, porque está ahora como mínimo a un siglo todavía para que se acaben de romper estas brechas en cuanto a roles de género, en cuanto a discriminaciones por, pues en este caso, género. Claro, justo el concepto de masculinidad, por ejemplo, en este caso, que está muy atado a unos determinados roles de género, como lo está el concepto o el entendimiento de lo que se supone que es una mujer, todavía está muy anclado en una cultura machista a determinadas conductas estereotípicas. Lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, el concepto de la masculinidad es un concepto que es, como todos los conceptos, absolutamente flexible. No es lo mismo ser hombre 2023 que la idea o la noción de hombre que tenían nuestros abuelos, incluso nuestros padres, nuestros bisabuelos en el siglo pasado o en la Roma clásica. No tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, seguimos entendiendo esa idea como algo que es inamovible, como algo que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que ese concepto ha evolucionado, ese concepto seguirá evolucionando. La pregunta no es si estamos tanto de acuerdo o no, porque pues está transformándose constantemente el concepto, es más bien preguntarnos qué tanto nosotros estamos acompañando también a ese cambio propio, identitario, que es fruto de este contexto social en el que estaba y que poco tiene que ver con el de nuestros abuelos y nuestros padres, porque el contexto hoy en día de transformación social es otro, los retos son otros, no solo sociales, también medioambientales, y esto implica otro cambio de roles, nuestras conductas, decisiones, comportamientos, etc. Pues básicamente sería involucrar a nuestros hijos, hijas, ¿no? Desde las infancias en estas propias tareas como parte de una labor que implica a toda la familia, ¿no? En la medida en la que pueda esa personita, ese niño, esa niña involucrarse en esto, cuanto antes pueda involucrarse en esto, antes va a naturalizar eso como parte lógica y natural, digamos, de nuestras interacciones familiares en este caso. También te diría que es interesante que dejemos de pensar que el futuro de los países son los niños y las niñas y que empecemos a entender, como dice el gran Humberto Maturana, que el futuro de la humanidad somos gente como tú y yo y como los que nos están viendo, adultos llenos de prejuicios en los cuales se están mirando esos niños. Si no logramos reeducarnos nosotros como adultos, pues esas generaciones de niños y niñas simplemente van a seguir mirándose y replicando todo lo que ven en nosotros, ¿no? Entonces, ese trabajo también es súper importante desde nosotros como adultos. Continuamos con el programa. Muchas gracias a Nico Nogués, que nos habló sobre esta evolución en los roles de género. Justo hace rato les comentaba de un comentario que quedó en YouTube de una mujer que nos dice que a ella le tocó trabajar en la construcción mientras su esposo se quedaba en casa haciendo roles de amo de casa y su suegra estaba molesta. Es que hay esta concepción en la sociedad de que la mujer va en un lugar, el hombre va en otro, pero justo Nico nos acaba de mencionar cómo han evolucionado y cómo siguen evolucionando estos roles de género. Y tenemos más llamadas y comentarios al respecto. Miren, nos dice por llamada un adulto mayor de 82 años. Nos dice,
Anteriormente los hombres interveníamos poco en los quehaceres de la casa. Se volvió necesaria la participación del hombre en las labores del hogar. Qué bueno que se aborden estos temas. Debemos de elaborar el trabajo en casa, ya que el trabajo en casa es enorme, es muy pesado. Hay que ayudar. Tenemos otro comentario muy interesante que tiene que ver con la pandemia. Nos dice una chica, dejó nada más su nombre, Susana, de 40 años. Dice, mi hermano con la pandemia le tocó recorte de personal. Al quedarse sin trabajo, empezó a cuidar a los hijos. Mientras su esposa salió a trabajar. Durante esta etapa, él estaba muy contento. El problema es que ahora que empezó a trabajar, las empresas le preguntan qué hizo en estos 2 años que no tuvo experiencia, ¿no? O sea, es como una incomprensión social. ¿Qué pasa con estas labores que, bueno, fui amo de casa 2 años, no es que no hice nada, que es lo mismo que dicen las mujeres. Soy ama de casa, no es que no haga nada, es que hago todas estas labores que se tienen que hacer en la casa y que alguien las tiene que hacer, ¿no? En este caso, pues le tocó a él recibir como, perdiste el tiempo 2 años, pero no es así, o sea, en realidad estaba cumpliendo una labor en su hogar, ¿no? Tenemos más comentarios, nos dicen aquí en Facebook. Yo tuve la experiencia, es una mujer, yo tuve la experiencia que cuando nacieron mis hijos me costó trabajo dejarle el papel que le correspondía a mi esposo, ya que él no parecía estar muy atento a lo que ellos requerían desde bebés. Los dejaba llorar sin verificar si algo les pasaba o por qué lloraban. Eso me comenzó a tomar, para hacerlo yo sola, el papel de cuidar. Ahora me doy cuenta que esto derivó en que yo me quedé con todo el papel de la educación. Hoy en día es algo en lo que estamos trabajando en familia, ¿no? Bueno, esto también es como algo tal vez que tenga que ver ya más con la maternidad, ustedes nos dirán, esta necesidad inmediata de atender al bebé cuando llora. Pensaría que por supuesto los hombres tardan más en desarrollarlo porque no han tenido este lapso de 9 meses de gestación en el que sienten al bebé todo el tiempo, entonces si algo se mueve raro, pues algo hay que checar. Pero bueno, ella nos deja este comentario. También hay otro comentario de otra mujer, nos dice, de pronto nosotras mismas minimizamos a los hombres, desconfiando de su capacidad para las labores domésticas. Nadie nace sabiendo y el que tomen la iniciativa es ya un buen comienzo. Tenemos acá otro comentario de otra mujer. En mi experiencia de vida aprendí a vivir en un matriarcado y en un patriarcado y en una democracia. Me imagino que porque a su esposo le tocó de una forma, a ella de otra, y ellos están haciendo la democracia. Hoy vivo con una riqueza cultural, eduqué a mis hijos para amar y respetar su masculinidad y feminidad como un todo. Tengo una hija y un hijo, los dos comparten responsabilidades sin distinción de género, trabajando en equipo en el cuidado de todo ser vivo. Muchas gracias, Ofelia, por tu comentario. Tenemos acá otro comentario de un hombre y nos dice, yo hago el trabajo de mi casa, comidas, limpieza, compras. También me hago cargo de mi hija, la llevo a su escuela, a sus juegos y todo lo que ella necesite. También soy maestro de educación física y entrenador de básquetbol. Hay días que termino cansado, pero ya entendí y me doy tiempo para descansar y disfrutar. Hago muchas cosas y soy plurifuncional. Cada vez somos más. Muchas gracias a Manfredo por enviarnos este comentario. Justo me recuerda que ayer mis algoritmos del celular me enviaron videos de, bueno, hombres que estaban haciendo labores de casa o cuidado de niños. Y justo uno de ellos empezaba el video diciendo, es el 2023 y si no sabes peinar a tu hija, estás out. Mira, para hacerle 2 colitas, y entonces en el video el chico comenzaba como un tutorial de cómo hacerle 2 colitas a la niña. Y era una niña como de unos 6 años, sí, era una niña pequeña. Haces la raya en medio, cepillas el cabello, alisas. No, bueno, o sea, súper bien. Pero me quedó como esta sensación de cómo él empieza el video. Estamos en el 2023 y si no sabes hacer esto, pues ya no estás in, ¿no? También otro video que justo con lo que mencionan que no se les da el valor a las actividades del hogar o de amos de casa, era un video de un chico, supongo que era una parodia, una comedia, donde empieza y se ve cómo está limpiando el baño, tendiendo la cama, lavando las trastes, haciendo la comida, y llega su mujer y le dice, ¿es en serio? ¿No tiraste la basura?
Y entonces él se tira en el sillón y así con una cara de no puede ser. Eso que de repente les pasa a las mujeres en los matrimonios, en las relaciones de pareja, y que ahora están viviendo los hombres, es curioso cómo comienzan a compartirlo en redes sociales, ¿no? Y hacen este tipo de videos donde ellos comparten sus experiencias, lo que viven, lo hacen un poco gracioso. Pero, ¿qué opinan ustedes al respecto de esto? Yo creo que eso, perdón, entre otras cosas, reitera que al margen de quién haga estas actividades, seguimos teniendo como reto la forma en la que significan, es decir, qué valor se le está dando, porque pensaba también que pues estamos hablando aquí de varones que, claro, cada vez son más, pero al final no representan necesariamente a todos, ni un imaginario, ni simbólico, ni material, porque pienso, por ejemplo, en las jugueterías, que digo que son como una fotografía vintage, en donde se sigue reiterando que el papel de las niñas es justo aprender desde pequeñas a cuidar con todos estos muñecos que ahora con las tecnologías ya hacen pipí de verdad o comen de verdad o lloran o crecen, ¿no? Y que en el caso de los juegos pensados para niños no hay esta apuesta por pensar en el cuidado de otro ser vivo, ¿no? Bueno, que en España han dado un paso súper importante en ese tema de los juguetes, porque ya está prohibido dividir los juguetes por género. Y color rosa para mujer, color azul para hombre. Entonces ya, o sea, un carrito puede ser un carro rosa o sea, ya no es, ya está muy prohibido ese tema de dividir por género. Eso es lo que me hace pensar en que es súper importante también hablar de cambios estructurales y políticas públicas y adecuaciones laborales en donde en cualquier empresa, digo, ahorita está la semana de permiso de paternidad para los varones, que siempre digo, ¿y una semana qué? Pero poder justo resignificar y generar prácticas que dentro de cualquier espacio creen la idea o abran esa posibilidad de que los varones también pueden incursionar en estas áreas, como por ejemplo los cambiadores en los baños de varones. Es decir, necesitamos también una materialidad que posibilite o acompañe esta búsqueda o esta resignificación de roles y tareas. Sí, totalmente de acuerdo con Tania. Hay dos cosas que me parecen interesantes para señalarlo. Es en relación a lo que estaba diciendo. Una es precisamente estos cambios, ¿no? Donde no solamente es la conducta, sino ya no significarla como femenino o masculino. Los colores mismos, como decían ahorita, ¿no? Los juguetes, tiene que haber una crisis social, cultural, y no solamente individual, porque de repente se nos pasa a los varones, te toca, vas tú, ¿no? Tiene que haber una crisis individual, por supuesto. Claro. Pero tiene que haber una crisis estructural, social, etcétera, que pueda permitir una serie de cosas. Porque otra vez los colores, ¿por qué los colores? ¿No? ¿De dónde los colores son femenino, masculino? ¿De dónde estas tareas igualitarias y equitativas son femeninas? Y poderlas designificar, y otra vez tiene que ver con los significados. Ahorita que estaba escuchando aquí la entrevista, recordaba a Eduardo Galeano, mi tocayo, decía él, la identidad no es una pieza de museo detrás de una vitrina, ¿sí? La identidad es para estas contradicciones irlas encontrando y modificando. Esto es, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, claro, decía Eduardo Galeano. Y es efectivamente, pero somos lo que hacemos para cambiar lo que somos como sociedad también, como familia, como cultura, ¿no? Entonces, me parece que las crisis, ¿sí?, que ahorita estamos empezando en esta microtendencia, tenemos que irlas empujando todavía más con todas estas cosas, pero entendiendo, ¿sí?, que pasa por los significados, no solamente las conductas. Estos videos, ¿no?, que están bien, que me gustan también verlos y demás, porque cuando uno busca algo, como bien dice, los algoritmos te empiezan a invadir, pero algo que encuentro otra vez es que no se significa como ser masculino, sino, qué padre que lo haga como lo relacional. ¿Sí? Desde una realidad relacional, para estar bien, para compartir, porque está bien, etcétera. No, es también, ¿sí?, mi identidad. Claro.
Ahora, también, ¿qué papel tienen que jugar las mujeres? Porque bien lo mencionaba Azu, ¿no? Es que me dice que no lo hago bien, o es que yo intenté que mi esposo, pero no lo hacía correctamente. ¿Y cuántas veces hemos caído en eso, no? Ay, mira, no puedes ni voltear la tortilla, ¿no? O sea, siempre como que somos somos muchas veces muy críticas cuando los hombres intentan incorporarse a las labores. No se espera que lo haga bien. Exacto. Deberíamos otra vez, dentro de este cambio es la sociedad empezar a esperar que lo haga y que lo aprenda a hacer. Claro. Porque las mujeres, como las niñas, como todo, también aprendieron a hacer porque se espera que lo aprendan. Y los varones ahora, pues que se espera que lo aprendan. Bien decía, desde los niños, pero quienes enseñan los adultos. Claro. Y romper la idea de la especialización. Ahorita comentabas, ¿no? Que 9 meses en el vientre quizá posibilitan algo. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, al final el proceso de maternar y paternar es algo que se va construyendo, y esto que decía alguien de es que no nos capacitaron a nadie. Pero tenemos la creencia, ¿no? Otra vez, de que por una cuestión natural se extiende, claro. Y entonces las mujeres saben identificar el tipo de llanto que necesitan, si es por dolor, si es por hambre. Sí, y creo que es importante eso, como romper esta idea o este cliché de una sobreespecialización y de una discapacidad, decías, ¿no, José Alfredo? José Alfredo, yo te veo como que nos estás así dando chance. A ver, ¿qué está pasando? No, qué bueno que lo mencionaron ustedes, porque yo no me iba a atrever a responder cuál era el lugar que tendrían que ocupar las mujeres después de todos estos siglos y costos de patriarcado. Lo que menos haría es una recomendación al respecto. Pero sí hay una convocatoria en donde la igualdad no se puede cerrar, esta brecha a la que ya se hacía alusión, sin la participación de todos, de todas, de todes. O sea, sí tenemos que tomar un lugar. Es importantísimo desmarcarnos de la biología, porque es que a la biología le hemos echado la culpa de muchos lastres y costos. Y esto que hemos estado hablando durante toda la emisión es consecuencia de una construcción cultural, donde atribuimos una serie de prácticas a un sexo, pero construimos una identidad genérica a partir de cómo socializamos. Y la buena noticia es que la podemos transformar. Tania y Eduardo ya han mencionado de manera importantísima el lugar que tiene el juego, los juguetes, porque a través de ahí se generan mecanismos de socialización, divirtiéndonos, jugándonos. Pero si no cuestionamos el juego, porque siempre se coloca ahí un pensamiento que dice, todo tiempo pasado fue mejor, no necesariamente a lo que jugábamos siempre ha sido mejor, porque reproducía estereotipos que atribuían el cuidado a ellas y el lugar de las destrezas a ellos. Entonces necesitamos cuestionar a qué jugábamos, transformar nuestros juegos y seguirnos divirtiendo. Y a partir de ahí, reeducarnos para socializar y construir condiciones de igualdad. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver a Marisa Escribano, ¿qué les parece? A ver qué nos dice. Buenos días. Hoy los tiempos han cambiado y la forma de hacer una familia también. Podemos ver familias donde el padre se queda en casa al cuidado del hogar y de los hijos, mientras que la mujer es la que sale a buscar y a traer el sustento de la familia. Pero, ¿a qué le llamamos hoy una familia biparental? Bueno, una familia biparental es una unidad familiar que consta de 2 padres que son los tutores legales y cuidadores principales de los hijos. Los 2 padres comparten la responsabilidad de criar y de apoyar a sus hijos y generalmente viven juntos en el mismo hogar. La dinámica de una familia biparental puede variar de una familia a otra, dependiendo de muchos factores, como la cultura, la religión, la educación, la personalidad de los padres y la edad que tengan los hijos. Sin embargo, lo común es que los 2 padres trabajen juntos para establecer normas, límites y expectativas claras para sus hijos, y que colaboren en la toma de decisiones importantes relacionadas con la educación, la salud y las actividades extracurriculares de sus hijos. En una familia biparental,
los padres pueden desempeñar roles diferentes y complementarios. De todos modos, sea la familia que sea, lo más importante es el amor, el respeto y el interés de sus miembros de apoyarse unos a otros. ¿No crees? Nos vemos la próxima semana. Yo sí lo creo, Marisa. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y un beso. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este programa. Gracias a todas las personas que han participado. ¿Cuáles son las ventajas entonces de ser amo de casa y de estar en una familia con estos roles? Yo creo que las ventajas son para los varones y para las mujeres. Creo que hay para ambos. También hay desventajas en algún sentido por cómo se conciben, pero las ventajas de los varones es precisamente poder valorar, ¿sí? Encontrar en esto atribución al otro, precisamente al otro, y en ese aprendizaje y en ese encuentro también encontrarse a sí mismo. ¿Sí? Valorando esta parte, teniendo este tiempo con los hijos. Alguien decía este contacto que pudo haber tenido con los hijos, que es realmente algo que los varones, en estos costos que decimos de este patriarcado, una de las grandes pérdidas de los varones es precisamente este contacto y este crecimiento con los hijos, claro. Esta posibilidad de poder recrear, ¿no? Este espacio como un espacio de trabajo útil. ¿Sí? Una empresa familiar también es una parte importante de revalorar este trabajo desde la masculinidad, ¿sí? Pero reconociendo entonces el trabajo que hacen las otras, ¿no? como una parte importante. Entonces creo que esa parte es lo que genera. Creo que también para las mujeres, que decías esto de este juicio, esta crítica, esta revaloración y entender un poco que es algo que vamos aprendiendo y que construimos, ¿sí? Que también ellas pueden, porque ya lo decían también en algún momento, esta reincorporación de las mujeres hacia el trabajo ha sido muy acelerado, muy exitoso, muy bueno, pero no tiene un espejo con esta incorporación de los hombres, con esa misma celeridad, con esa misma apoyo, pues, ¿no? En general, los trabajos de los hombres, hay mayor comprensión y apoyo de las mujeres que de los varones, ¿sí? Entonces las mujeres pueden generar esto y pueden aprender precisamente a cómo comprender y apoyar, ¿sí? Esta parte también de los varones. Creo que hay un entretejido que me parece que es el que puede generar esta crisis social, esta crisis familiar, que puede llevar a este nuevo qué soy y qué significa ser hombre y mujer. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Tania. Lo que yo puedo decir brevemente con resultados de investigación es que mejora la salud mental, ayuda a tener una mayor flexibilidad en la forma en la que nos relacionamos, insisto, con el mundo y con nosotras mismas. Reduce o disminuye situaciones de conflicto o violencia en el contexto de pareja porque supone repensar las relaciones de poder y posibilita una crianza mucho más propositiva si es que hay hijos o hijas. Hace mucho tiempo, y lo dejo ahí por si es útil para alguien, escribí un libro que se llama Identidades de Género más allá de cuerpos y mitos. Y en ese libro, aunque arcaico en la idea que tenía entonces, pero tiene preguntas y ejercicios que podrían ayudar a la audiencia a pensar desde dónde y cómo se están viviendo en estos roles de género. ¿Nos puedes repetir el nombre? Identidades de género más allá de cuerpos y mitos. Muy bien. Yo lo conozco. Pero además lo interesante, nada más para complementar, algo que también las investigaciones han demostrado es que mejora las relaciones sexuales cuando hay esta equidad. Muy bien. Cuando hay esta parte, las relaciones sexuales de las parejas, es un estudio que se hizo en Estados Unidos en 2008, muy bueno, ¿sí? Por su estructura y por cómo lo hicieron, y las relaciones sexuales y la sensación de felicidad era mayor para los miembros cuando hay esta redistribución y esta equidad de igualdad. Bueno, ahí está también un motivo muy importante. Sí, yo digo. Muy importante. Claro que sí. José Alfredo, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión? El bonus track. Mencionar que este tema de los cuidados está basado en una economía, si la queremos mirar también, y que ya está sistematizado. ¿Cuánto representaría en papel moneda asumir el trabajo de cuidados dentro de las familias? Claro. Eso es importantísimo. Y a partir de ahí hacer una incidencia en dos niveles, los personales, pero también en los sociales. Es decir, no basta que yo recomiende que los hombres se apropien de las labores de cuidado si no tienen espacios y tiempos, porque la organización estructural no se los permite. ¿A qué hora si me la paso en el transporte público y en la jornada laboral? Claro.
incidamos también en la transformación social y en el terreno personal. Así es. José Alfredo, gracias por estar aquí. Tania, gracias, Eduardo, Leti, muchas gracias. Gracias, qué gran programa. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que participaron, que nos escribieron. Azucena, muchísimas gracias por estar pendiente. Gracias, Leti. Gracias a la audiencia que estuvo muy al pendiente y para todos los que están preguntando que en dónde pueden tener los datos que se mencionaron en las publicaciones en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Queda guardado el programa y quedan los datos de los especialistas y las recomendaciones que se les hacen, Leti. Así es, así que no se preocupe, visite las redes sociales de Diálogos en Confianza y ahí va a encontrar toda la información que necesite. Gracias por acompañarnos, que tenga un excelente martes. Lo invitamos a que continúe en la señal del 11. Nos vemos.